La historia de San Mauricio y sus compañeros comienza en un tiempo donde la fe cristiana era vista como una amenaza al orden establecido del Imperio Romano. Era el siglo III, y en el vasto territorio que se extendía desde Egipto hasta las Galias, la tensión entre el poder imperial y los seguidores de Cristo era cada vez más intensa. El emperador Diocleciano, junto a su corregente Maximiano, había emprendido una de las persecuciones más sangrientas contra los cristianos, convencidos de que esa nueva religión debilitaba la obediencia al Estado y socavaba la unidad de Roma. En este escenario turbulento surge la figura de Mauricio, un soldado que no solo era jefe militar, sino también guía espiritual, comandante de la célebre Legión Tebana. La Legión Tebana estaba compuesta casi en su totalidad por cristianos procedentes de la región de Tebas, en Egipto. Eran hombres disciplinados, endurecidos por el desierto y las campañas militares, soldados de confianza del imperio que habían jurado fidelidad a la bandera romana. Sin embargo, su verdadera lealtad pertenecía a un reino mucho más alto, el reino de Dios. Mauricio, descrito por las tradiciones como un líder carismático y profundamente creyente, había logrado algo poco común en tiempos de tanta represión: unir la vida militar con la fe cristiana. Él no era un comandante que simplemente imponía disciplina, sino un pastor en el campo de batalla, que velaba por el alma de sus hombres con la misma seriedad con la que entrenaba sus brazos para la guerra. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Mauricio? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. En el año 285, Maximiano los destinó a las Galias, región occidental del imperio donde los bagaudas, campesinos rebeldes y esclavos fugitivos, se habían alzado contra Roma. El emperador exigió a la legión tebana marchar hasta Agaunum, un lugar montañoso que hoy conocemos como Saint-Maurice, en Suiza. La orden parecía clara: sofocar las rebeliones, asegurar la autoridad imperial y, sobre todo, participar en los rituales de sacrificio a los dioses paganos que acompañaban las campañas militares. Para Roma, ningún ejército podía entrar en combate sin antes obtener el favor de Júpiter, Marte y deidades menores que garantizaban la victoria. Pero para los cristianos de Tebas, aquello representaba una traición inaceptable. La fe que llevaban en el corazón les prohibía doblar la rodilla ante ídolos, aunque fueran los dioses oficiales del imperio. Y fue aquí donde se gestó el drama que cambiaría para siempre la memoria de la Iglesia. Maximiano ordenó a los soldados ofrecer incienso y sangre a los dioses de Roma, esto que significaba no solo devoción, sino también sumisión total al poder imperial. El silencio se apoderó del campamento cuando la orden llegó a oídos de Mauricio y sus hombres. Imagina el peso de ese instante: el rumor de las brasas que ardían para el sacrificio, las estatuas de piedra de los dioses brillando bajo la luz de las antorchas, y frente a ellas los soldados cristianos que se miraban unos a otros, sabiendo que la obediencia significaba renunciar a su fe, y la desobediencia, la muerte. No fue una decisión impulsiva ni temeraria. Mauricio convocó a sus oficiales y a los soldados, y juntos redactaron una respuesta que pasaría a la historia. Afirmaban su lealtad al emperador como soldados, pero declaraban, con igual firmeza, que jamás podrían ofender a Dios adorando a falsos dioses, ni participando en actos de violencia contra otros cristianos. Esta declaración no era solo una negativa, era un testimonio de fe que resonaba como un desafío abierto al poder absoluto de Roma. Los legionarios no buscaban rebelarse, no cuestionaban la autoridad política, pero trazaban una línea clara que no estaban dispuestos a cruzar. «Podemos luchar contra tus enemigos», parecía decir su voz colectiva, «pero no contra nuestra conciencia, no contra nuestro Señor». Esa determinación, pronunciada en medio de un clima de persecución, revelaba una fortaleza interior que nada podía quebrar. Maximiano, al recibir la respuesta, sintió que su autoridad estaba siendo socavada. Para un emperador romano,
La unidad del ejército dependía de la obediencia ciega. Una legión entera que se negaba a cumplir un mandato religioso era vista como una amenaza peligrosa, una chispa capaz de encender la llama de la insurrección en otros cuerpos militares. Su primera reacción fue de ira, pero también de cálculo político. Decidió aplicar una disciplina brutal conocida como decimatio, ejecutar a 1 de cada 10 soldados para sembrar terror en los demás y forzar la obediencia. La escena fue desgarradora. Los legionarios sabían lo que se avecinaba y sin embargo no hubo súplica ni llanto. Los que eran seleccionados para morir se despojaban de sus armas, abrazaban a sus compañeros y entregaban su vida con la serenidad de quien confía en un reino más alto. El suelo de Agaunum se manchó de sangre cristiana, pero el espíritu de la legión no se quebró. Al contrario, la fe de los que quedaban parecía fortalecerse, como si cada gota de sangre derramada fuera semilla que alimentaba la convicción de permanecer fieles. Mauricio, como líder, se mantuvo firme. No hubo en él ni sombra de traición a sus soldados, ni intención de buscar un acuerdo que comprometiera la fe. Su autoridad no era la de un tirano que manda desde la distancia, sino la de un pastor que guía desde adelante. El ejemplo de su valentía se reflejaba en cada rostro, en cada mirada que prefería la muerte antes que la apostasía. Maximiano, viendo que la decimatio no surtía efecto, aumentó la presión, enviando mensajeros con nuevas exigencias. Pero la respuesta siempre fue la misma: respeto al César, fidelidad a Dios. Este capítulo de la historia no se comprende sin detenerse a reflexionar en lo que significaba la fe en aquel tiempo. No era una religión aceptada ni un camino cómodo. Ser cristiano implicaba ser perseguido, señalado como enemigo del Estado, portador de una fe clandestina que se reunía en catacumbas y se transmitía en susurros. La legión tebana no solo se arriesgaba a perder la vida, se arriesgaba a cargar con el estigma de la traición, de la deshonra ante el imperio. Y aún así, eligieron la fidelidad. La noche se volvió más densa en Agaunum. En el campamento, el silencio de los legionarios contrastaba con la furia del emperador, que preparaba su siguiente movimiento. El aire estaba impregnado de miedo, pero también de una paz extraña, la paz de quienes han elegido un camino irreversible. En esa oscuridad, en ese momento donde la espada se cernía sobre cada cuello, nació el testimonio que siglos más tarde inspiraría a monjes, guerreros y fieles de toda Europa. Así comenzó la tragedia luminosa de Mauricio y sus compañeros. Un llamado desde la oscuridad, un eco que todavía resuena, recordándonos que la verdadera lealtad no se mide por el miedo a la muerte, sino por la capacidad de permanecer firmes cuando todo lo demás nos invita a claudicar. La prueba del fuego. La madrugada en Agaunum se volvió un escenario de acusación y de prueba. Las antorchas proyectaban sombras alargadas sobre la roca y las tiendas, y en el centro del campamento, las ofrendas preparadas por el oficio romano aguardaban su momento. Incienso, animales destinados al sacrificio y estatuas que miraban con impasible severidad. La orden del emperador resonó con la fuerza de un ultimátum. Antes de marchar, la legión debía participar en los ritos que legitimaban la empresa militar. Sin ese gesto, el ejército, decían los magistrados, quedaba sin protección divina. Para los soldados de la legión tebana, esa instrucción fue una piedra en el camino de la conciencia. Eran hombres de guerra, disciplinados y leales a Roma en el campo, pero eran, por elección y por origen, cristianos que no podían inmolar ni simular devoción hacia lo que consideraban ídolos. Ese choque entre la disciplina militar y la fidelidad a Dios encendió la primera chispa de la prueba del fuego. La primera medida para aplastar la rebelión de la conciencia fue la vieja y brutal disciplina romana, llamada decimatio. En palabras limpias, la muerte ritual de 1 de cada 10 hombres, elegidos por suerte o por lotería cruel, para amedrentar a los demás y restaurar el temor obediente. Los relatos tradicionales describen la escena con detalles insoportables. Los hombres marcados bajaban la cabeza, algunos rezaban, otros tocaban una cruz que tal vez llevaban escondida en la túnica. Luego eran asesinados frente a sus hermanos y la sangre corría como aviso para los vivos. Pero la decimatio no funcionó como castigo ejemplar. Las muertes, en lugar de quebrar la convicción,
la templaron. Cada sacrificio humano parecía insuflar a los sobrevivientes una resolución más clara. Con cada 10ª vida arrancada, la determinación de no profanar la fe se volvía más visible, más contagiosa. La obediencia al César seguiría siendo respetada en los asuntos de Estado, pero la adoración pagana permanecía fuera de su alcance. Frente a esa inquebrantable postura, se levantó la figura de Mauricio, comandante que combinaba la autoridad del militar con la cercanía de un hermano de comunidad. No era un mártir accidental. Su papel institucional y moral lo transformó en faro para sus hombres. Junto a él emergieron nombres que la tradición conservaría: Exuperio, Cándido, Víctor, oficiales y soldados que, sin fanfarria, representaron esa fidelidad cotidiana. Fue Mauricio quien, con voz templada, respaldó la negativa colectiva. Servir al imperio con valentía, sí. Adorar a dioses que su conciencia rechazaba, nunca. Esa comunicación no fue una nota de desafío vacía ni una provocación política. Fue una defensa pública de la conciencia frente a una exigencia que pretendía someter la intimidad del alma al cálculo del poder. Las fuentes que relatan estos hechos, aunque tardías, sitúan a estos personajes como eje de la resistencia y señalan que la negativa fue explícita y deliberada. La respuesta imperial escaló en violencia. Cuando la decimatio no rindió los frutos esperados, las ejecuciones se repitieron y el castigo perdió la forma administrativa para convertirse en masacre. Los cronistas posteriores y la memoria viva de los cristianos locales cuentan que la resistencia total llevó a una resolución extrema, la ejecución sistemática de grupos enteros hasta vaciar el campamento de quienes se negaban a renegar. El lugar elegido, Agaunum, quedó marcado para siempre con la sangre de esos hombres y más tarde con la memoria y la liturgia que se levantaron para honrar su testimonio. Con el paso de los siglos, sobre el sitio del martirio, se levantó una comunidad que se convertiría en la Abadía de San Mauricio, centro de culto y peregrinación, vinculada a relatos, reliquias y estructuras arqueológicas que confirman una vocación litúrgica muy antigua en aquel paraje. Esos vestigios y la fundación de una casa monástica en el siglo VI dieron a la historia de la Legión tebana una impronta física que perduró. En medio del horror concreto, la narrativa hagiográfica añadió detalles conmovedores, despedidas hechas en silencio, oraciones murmuradas por los que iban a morir, el gesto de compartir un último pan o una última esperanza con el compañero que quedaba, la resignación de quien sabe que el precio de la fe es la propia vida. Estas escenas, relatas por quienes compilaron las actas y los relatos del martirio, no solo buscan embellecer un sacrificio, pretenden mostrar la lógica ética que guiaba a aquellos hombres. No era la bravura del soldado la que los definía, sino la coherencia de quien se atiene a una convicción pese al riesgo. De ahí nace la fuerza simbólica del episodio. Un ejército entero convertido en testimonio, soldados que dejan de ser instrumentos del Estado para transformarse en testigos de una verdad superior. Sin embargo, la llamada prueba del fuego no se queda solo en la literalidad de ejecuciones y sacrificios. En el relato hay un pulso humano que enfrenta la obediencia al deber con la lealtad al propio espíritu. Muchos historiadores y estudiosos de la tradición han debatido la exactitud numérica y cronológica de los hechos. ¿Fueron realmente 6.666? ¿Se aplicó la decimatio tantas veces como cuentan las leyendas? La discusión académica no resta emotividad a la escena, pero invita a leer la historia con doble mirada. Por un lado, el testimonio de la fe. Por otro, la crítica que separa mito y documento. Sea como fuere, lo que queda es la imagen de hombres dispuestos a pagar con la vida una convicción que consideraban no negociable, una prueba que forjó, en aquel valle montañoso, una de las páginas más estremecedoras de la memoria cristiana. La noche en Agaunum cerró con el eco de pasos que ya no volverían a tocar el campamento. La oscuridad, en cierto sentido, fue el único testigo que compartieron los que quedaron para custodiar la memoria de los que partieron. Lo que sucedió en esa prueba del fuego incendiaría la imaginación de generaciones, transformando el sacrificio en símbolo y el lugar en santuario. Y en ese silencio, todavía húmedo de la sangre reciente,
se empezó a trazar una historia que desafiaría el paso del tiempo, una historia que no buscaría gloria política, sino fidelidad radical, reflexión, legado y encuentro personal. El martirio de Mauricio y de la Legión tebana no se apagó con la sangre derramada en Agaunum. Al contrario, como si cada gota hubiera sido semilla fecunda, de aquella tragedia brotó un legado que se expandió más allá de las fronteras del imperio, atravesó los siglos y llegó hasta nosotros con la fuerza de un testimonio que no envejece. Reflexionar sobre este episodio es entrar en un terreno donde lo histórico y lo espiritual se entrelazan, donde la memoria colectiva se convierte en espejo de nuestra propia vida y donde cada uno puede preguntarse, ¿qué haría yo frente a una exigencia que amenaza mi conciencia? En los primeros siglos, la Iglesia no contaba con la fuerza institucional que adquiriría más tarde. Las comunidades cristianas vivían perseguidas, muchas veces ocultas, transmitiendo el Evangelio de manera clandestina. Sin embargo, fue justamente en ese contexto hostil donde el ejemplo de la Legión tebana se volvió faro. Los relatos del martirio comenzaron a circular de boca en boca, hasta ser recogidos por autores como Euquerio de León en el siglo V. Él describió cómo un ejército entero había preferido perder la vida antes que perder la fe, y lo relató no como una crónica militar, sino como un canto a la coherencia y a la fidelidad. Esa narración, más allá de debates sobre cifras y exactitudes, cumplió un propósito profundo: inspirar a los cristianos de su tiempo a mantenerse firmes, a recordar que la fe se vive con el cuerpo entero, no solo con palabras. La ciudad de Agaunum se transformó a partir del siglo VI en un centro de peregrinación. Sobre el lugar del martirio se erigió una abadía, conocida como la Abadía de San Mauricio, que hasta hoy sigue viva, siendo uno de los monasterios en funcionamiento continuo más antiguos de Occidente. Allí se veneraron las reliquias de los mártires, y durante la Edad Media se convirtió en un punto neurálgico de la espiritualidad europea. Reyes, obispos y peregrinos acudían a aquel valle de los Alpes, no solo para honrar los restos de los soldados cristianos, sino también para recordar que la fuerza de un hombre no está en su espada, sino en la fidelidad de su alma. El legado de San Mauricio también traspasó la esfera religiosa para penetrar en la cultural y la artística. En la Edad Media y el Renacimiento, se multiplicaron las representaciones de Mauricio como un soldado africano, vestido con armadura resplandeciente, portando una lanza y un estandarte con la cruz. Este detalle no es menor. En una Europa marcada por divisiones étnicas y culturales, ver a un santo representado con piel oscura significaba que la universalidad del Evangelio se imponía sobre las fronteras humanas. Mauricio fue adoptado como patrón de caballeros, cruzados, soldados y también de comunidades africanas que encontraban en él un referente de dignidad y valor. En catedrales como la de Magdeburgo, en Alemania, se le rindió homenaje con esculturas de gran realismo donde su rostro negro y su porte militar transmiten la fuerza de un testigo que trasciende todo tiempo. Pero el legado de la Legión tebana no fue solo culto o arte, también fue inspiración política y moral. En los siglos siguientes, varios reinos invocaron la memoria de Mauricio y sus compañeros para justificar la defensa de la justicia y la fidelidad a la fe en tiempos de crisis. Caballeros de órdenes militares lo proclamaron como su patrono y comunidades enteras lo consideraron un modelo de valentía espiritual. No se trataba de imitar la muerte, sino de imitar la firmeza, resistir cuando la presión exterior intenta torcer lo más íntimo del corazón. La reflexión más profunda, sin embargo, surge cuando trasladamos este testimonio a nuestra vida cotidiana. Hoy no vivimos bajo las órdenes de un emperador romano que exige sacrificios a dioses paganos, pero enfrentamos otras formas de presión. La sociedad, el entorno laboral, las modas culturales nos piden muchas veces renunciar a lo que creemos para encajar, para no ser señalados, para no perder oportunidades. Y aquí la historia de San Mauricio se convierte en espejo inquietante. Cada vez que callamos una verdad por miedo, cada vez que vendemos nuestros principios por comodidad, repetimos en menor escala la prueba de fuego que enfrentaron aquellos soldados. El encuentro personal con su ejemplo nos lleva a plantear preguntas incómodas.
¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por mi integridad? ¿Qué batallas lucho cada día entre lo que me conviene y lo que es correcto? En el silencio de estas preguntas, la figura de Mauricio aparece no como un héroe distante, sino como un hermano que nos mira y nos recuerda que la fidelidad no es un ideal abstracto, sino un acto cotidiano, una elección concreta en la encrucijada de cada día. El martirio de la Legión Tebana también nos habla de comunidad. No fueron héroes aislados los que murieron, sino un grupo entero, un ejército que se sostuvo mutuamente en la decisión más difícil. Esto nos enseña que la fe y la integridad no se viven solos, sino acompañados. Mauricio y sus hombres encontraron fuerza unos en otros, y eso explica cómo pudieron resistir incluso cuando la muerte les rodeaba. Para nosotros es un recordatorio de que necesitamos comunidades, familias, amistades, que nos sostengan cuando nuestra fe o nuestros valores sean puestos a prueba. El ejemplo de ellos muestra que la unión hace fuerte la convicción y que el apoyo mutuo puede convertir lo imposible en posible. A lo largo de los siglos, devociones locales florecieron en honor de San Mauricio. En Italia, Francia, Alemania, España y hasta en África, su nombre fue invocado como protector. El ejército suizo lo eligió como patrono, y también muchos cuerpos militares de Europa lo veneraron, no como símbolo de violencia, sino de fidelidad. Incluso en la Edad Moderna, cuando las guerras de religión desgarraron el continente, el recuerdo de un ejército que eligió la muerte antes que traicionar su fe resonaba como un llamado incómodo pero luminoso. No se trataba de matar por la fe, sino de estar dispuesto a morir por ella. En el plano personal, el encuentro con esta historia nos invita a reconocer que la grandeza no siempre se mide en victorias, títulos o conquistas, sino en la capacidad de permanecer íntegros cuando todo alrededor nos empuja a ceder. Mauricio y sus compañeros no buscaban gloria, no empuñaron la espada contra Roma ni iniciaron una rebelión. Simplemente dijeron no a lo que no podían aceptar, y ese no cambió la historia. En nuestras vidas, muchas veces no necesitamos gritar grandes discursos, sino sostener pequeños no que protegen nuestra dignidad. No a la mentira, no a la injusticia, no a la traición de nosotros mismos. En la penumbra de aquel valle suizo, en la calma rota por el filo de las espadas, se encendió una luz que aún hoy ilumina. No es la luz del triunfo militar ni del poder político, sino la luz de la fidelidad inquebrantable. Y esa luz, al atravesar siglos de historia, se convierte en llamado personal. ¿Qué vas a hacer tú con la verdad que llevas en el corazón? ¿Vas a protegerla aunque te cueste? ¿O la vas a entregar en el altar de la conveniencia? Esa es la pregunta que San Mauricio y la Legión Tebana nos lanzan desde la eternidad. Una pregunta que no deja en paz, que nos inquieta, que nos hace mirar hacia adentro. Así, el legado de Mauricio no se limita a un lugar, a una abadía o a una devoción. Su herencia es interior, está en la conciencia de cada creyente, de cada ser humano que anhela vivir con coherencia. Porque al final, lo que ellos hicieron no fue morir por una idea, sino vivir y morir fieles a una verdad que para ellos lo era todo. Y ese ejemplo, esa semilla sembrada en la historia, sigue germinando en cada corazón dispuesto a escuchar su llamado silencioso, pero ardiente.